Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 9 muestra que por su boca el apóstata arruina a su semejante, mas por conocimiento son librados los justos. Así lo vierte la traducción del Nuevo Mundo con referencias. Ahora bien, en el libro de Hechos, capítulo 20, que vamos a estarles mostrando, en el versículo 30, el apóstol Pablo habla de un peligro que correría la congregación cristiana. Él dice, y de entre ustedes, es decir, de entre la congregación, se levantarán varones y hablarán cosas aviesas. Ustedes recordarán que aquí cosas aviesas es diestrepo en griego, es simplemente algo que es torcido, como cuando usted toma una vasija de barro y la aprieta tanto que distorsiona su figura y se hace inservible. Por tanto, él está hablando de que estas personas distorsionarían la verdad, hablando cosas que no son ciertas o cosas que son ciertas a media. ¿Cuál es el propósito de estas personas? Para arrastrar a los discípulos detrás de sí. O sea, un apóstata tiene como objetivo fundamental, para que ustedes entiendan, engañar a la persona, presentándole elementos aparentemente ciertos, pero que se encuentran distorsionados o fuera de contexto, para que esa persona ahora deje de servir a Dios, porque se decepciona de la verdad y simplemente abandona la verdad. Quiero presentarles un ejemplo de ello en un correo que me acaba de llegar, y como van a poder ver, por supuesto, en este correo yo pongo aquí un parche en los lugares donde este hermano tiene su nombre, porque obviamente no quiero bajo ningún concepto violar, ¿no?, su derecho a la privacidad. Pero el correo que él me ha enviado es una preocupación que muchos hermanos me han expresado a través del tiempo, y bueno, en su momento yo me di a la tarea de investigar. No había tenido el tiempo de tratar esto. Hoy saqué un poquito de tiempo antes de irme para la reunión para compartir con ustedes este tema, que pienso que va a ser de muchísima edificación y va a dar una respuesta no solamente a nuestros hermanos, sino también a aquellas personas que en ocasiones chocan con argumentos de este tipo y que puede que tengan un buen corazón, pero simplemente al oír estas mentiras sobre los testigos de Jehová pueden llegar a conclusiones equivocadas. El hermano me dice, muy buenas noches, pues el mensaje lo estoy redactando a eso de las 10 p.m, me dice él, hermano Renan. De corazón deseo paz y bendiciones para usted y su familia, pues su canal me ha ayudado a resolver muchas de mis dudas. Sin embargo, desde hace ya un tiempo hay una duda que me inquieta. Y es que leyendo atalayas y anuarios pasados me doy cuenta que nosotros antes adorábamos al Señor Jesús. Mi mente no puede excusar esto con Proverbios 4:18, que ustedes saben que dice que la luz del camino del justo, ¿verdad?, se va haciendo cada vez más intensa hasta que el día es perfecto. Es decir, nuestro entendimiento de la verdad va siendo cada vez más y más progresivo hasta que entendemos mejor las cosas. Y él dice, ¿por qué mi mente no puede excusar esto con este punto de vista? Dice, puesto que durante gran parte de nuestra historia adorábamos a Jesús y a Jehová. ¿No nos convertiría eso en idólatras? Pues estábamos rindiendo adoración a dos entidades diferentes hasta que se corrigió esa enseñanza en 1954. Para remontar, un apóstata me hizo pensar un rato cuando me dijo que entonces los testigos de antes de 1954 están condenados a la muerte segunda, pues adoraban a dos dioses distintos y Jesús no pudo elegirnos como su organización en 1919 por promover el politeísmo, etc. Me gustaría que resuelva esta duda en su canal. Con gusto vería el video, y si ya hizo el video le agradezco enormemente que me diga cuál es. No le estoy escribiendo esto con la intención de hacerle dudar de su fe, que Jehová me castigue si hago esto con malicia. Solo me gustaría que aclare mi duda. Estaría eternamente agradecido. Le envía saludos a su hermano en la fe y por supuesto su nombre, que está ahí cubierto. Bueno, ustedes noten que la preocupación que esta persona tiene, que este hermano nuestro tiene, es totalmente válida, ¿no? Y la razón es sencilla. A ver, vamos a entender. La adoración, según el Señor Jesucristo, en Mateo 4:10, solamente se puede dar al soberano del universo, a Jehová Dios. Luego, si fue en 1954, estamos hablando de aproximadamente unos 70 años atrás, nada más, que nosotros llegamos a entender que Jesús no debía ser adorado. Bueno, entonces evidentemente estábamos cometiendo idolatría porque estábamos adorando a otro ser que no es el Dios Todopoderoso. Y entonces los hermanos Russell, Rutherford, North, etcétera, todos los editores de la Atalaya, Despertar, los libros de la organización que surgieron en ese tiempo, sencillamente estarían promoviendo el politeísmo.
Algo que, como vimos ya recientemente en algunos de nuestros videos, es totalmente falso con relación a Juan 1.1. La duda es válida. Necesitamos entonces ver cuál es la respuesta a esta pregunta. Por eso Proverbios dice que el conocimiento libra a los justos. ¿Por qué? Porque el hombre inicuo, hipócrita o apóstata, que es cualquiera de estos términos que puede, la palabra que aparece allí en hebreo, puede significar, lo que intenta es justamente arruinar a su semejante, es decir, arruinar su fe. Como vimos ahí también, Pablo utiliza diestrefo y es una distorsión de la verdad. ¿Se puede encontrar en la literatura de los testigos de Jehová pasajes en donde se habla de adorar al Señor Jesucristo? La respuesta a esa pregunta es sí. Pero, y siempre hay un pero, es importante entender qué era lo que nuestros hermanos querían decir. Porque el concepto de adorar que nosotros tenemos en la actualidad era muy diferente en algunos aspectos al concepto de adorar que estos hermanos tenían. ¿Tenemos forma de probar eso? Tenemos forma de probar que no solamente era una cuestión de nuestros hermanos, sino que incluso en la época de Russell esto era algo común y antes de Russell también. Eso es lo que queremos mostrar. Porque por lo general estas personas sacan totalmente de contexto lo que nuestra literatura del pasado dice. Y por eso es tan importante investigar a fondo cuando uno se encuentra con una acusación como esta. Porque si uno, bajo oración, investiga a fondo el asunto, va a poder hallar que Jehová tiene la respuesta ahí preparada. Va a poder hallar que la mentira que se está diciendo es eso, simplemente una mentira. ¿Cómo podemos nosotros entender por qué en la literatura de los testigos de Jehová se encontraba la palabra adorar o worship en inglés para el Señor Jesucristo? Bueno, yo les traigo una pieza de información muy importante. Y es este libro que ustedes ven acá del hermano Russell, Atonement Between God and Man. O sea, es algo así como pacto entre Dios y el hombre. Bueno, me gustaría primero mostrarles acá, corroborarles que efectivamente este es uno de los libros de estudio de las Escrituras que el hermano Russell publicó en 1899. Aquí pueden verlo, Pastor Russell. Déjenme ampliarles un poquitico para que lo puedan ver mejor. Noten ustedes, escrito en 1899 por el Pastor Russell. Y por supuesto acá podemos ver que es uno de los volúmenes de estudio de las Escrituras. Ahora, la cuestión es, este libro nos va a ayudar a nosotros a comprender qué creía Russell realmente sobre el asunto. En el capítulo número 2, el autor del pacto, el hermano Russell analiza cuidadosamente la persona del Señor Jesucristo y su papel dentro del propósito de Dios. O sea, si usted lo analiza, va a poder encontrar, por ejemplo, acá, cuando se habla de Elohim, como el hecho de que se le llama al Señor Jesucristo Elohim, van a poder... Sí, yo les invito a que hagan un análisis de este capítulo, muy interesante. Como el término Elohim es utilizado para ángeles apropiadamente, como pueden ver acá, el hermano Russell entendió muy bien este asunto de que el hecho de que se llamara al Señor Jesucristo Elohim o Theos no significa que sea el Dios Todopoderoso. Él muestra, por ejemplo, Elohim utilizado para hombres. Y bueno, una serie de... Él va analizando una serie de argumentos que se utilizan, como por ejemplo el Padre y yo somos uno acá, en la página 75, que se utilizan para probar que el Señor Jesucristo es Jehová. Y en la página 72 a 74, él examina el tema que nos ocupa hoy, es decir, el tema de la adoración. Y yo quiero considerar con ustedes cuidadosamente lo que el hermano Russell y sus asociados publicaron al respecto en aquella época. Él comienza esta sección justamente con el texto de Mateo 4:10 que hemos mencionado. Deberías de adorar al Señor. Recuerda que está citando aquí de la King James Version. Debes adorar al Señor tu Dios y a Él solamente deberás servir. Mateo 4:10. Por eso aquí no se utiliza la palabra Jehová, aunque ustedes pueden ver que el hermano Russell la utiliza vez tras vez. Y es algo que a veces la gente pierde de vista. Miren,
a veces, por ejemplo, uno encuentra que la literatura del esclavo de aquella época, al citar un texto, cita el texto como aparece en la King James Version, no existía la traducción del Nuevo Mundo, por supuesto, y entonces pasa a explicar el texto a la luz del idioma bíblico, como el hermano Russell va a hacer ahora, pero tiene que utilizar el término que está allí. No puede citar de la traducción King James Version de una manera distorsionada. Por tanto, aquí, en el libro de Mateo 4:10, como la King James Version no tiene Jehová, aunque Jesús evidentemente está citando el Antiguo Testamento, bueno, pues aparece la palabra lo aquí. Entonces a veces la gente, no, pero mira, ahí pueden ver que no usaban Jehová. No, por favor, vea el contexto, vea la explicación. Aquí hay una cita a otra obra. Y obviamente el hermano Russell tiene que ser honesto y citar la obra tal como está escrita. Por eso a veces cuando, por ejemplo, en Hebreos 1:6 se citaba allá de este texto, o en la traducción del Nuevo Mundo, se hace la traducción, se utiliza la palabra adorar. En cuanto a la traducción del Nuevo Mundo, vamos a ver después por qué. Ahora, el punto en cuestión dice, algunos afirman, o es afirmado por algunos, que el hecho de que nuestro Señor Jesús recibiera worship, noten ahí es la palabra inglesa para adorar, sin que Él los condenara, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de defensa de oye, no hagan eso, significa que Él es Jehová. O sea, básicamente este es el punto, ¿eh? Así que el Señor Jesucristo recibe adoración, vez tras vez en el Nuevo Testamento, tal como lo vierte la King James Version, en el tiempo del hermano Russell. Bueno, pues esto significa que, dado que el único quien se debe adorar es a Dios, pues Cristo tiene que ser Dios. Entonces ahora Russell dice, bueno, esto es lo que se afirma. Ahora dice, las palabras de nuestro Señor arriba, citadas, han sido supuestas que implica que para cualquier ser, excepto Jehová, recibir adoración sería incorrecto. Y nosotros respondemos, no tanto. O sea, fíjense ustedes qué interesante. El hermano Russell dice, oye, mira, muchas personas creen que el que alguien, aparte de Jehová, reciba worship, es decir, adoración, traduce usualmente la palabra inglesa al español, worship, esto sería incorrecto, y él dice, no, espérate, eso no es así. Y ahí uno dice, Russell cometió un error. No, hermanos, yo les sugiero que sigamos considerando el contexto y ustedes van a poder ver que no es así. Él dice, interpretar estas palabras de esta manera es pensar en ellas con un significado. Noten esto, que ellas no contienen. Y harían estas contradictorias a las enseñanzas de otras escrituras. O sea, Russell está diciendo, mira, un momentico. El hecho de que se utilice la palabra worship para el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento o para otras personas no significa que se esté violando el mandamiento del Señor Jesucristo. Hacer esto, es decir, bueno, el significado para worship, para criaturas, en el mismo sentido que se utiliza para el Dios Todopoderoso, es darle un significado a esa palabra que contradice lo que el resto de la Escritura enseña. ¿Qué quiere decir Russell? ¿Por qué Russell está diciendo esto? Y ahí el punto importante, ¿ves? Porque Russell está empezando desde el principio a hacer una clara distinción entre lo que significa worship para Jehová y worship para una criatura. Y lo vamos a ver, por favor, quédese hasta el final, porque al final les voy a mostrar una sorpresa, les voy a mostrar varias obras inglesas, entre ellas un diccionario que hace un análisis histórico del desarrollo de las palabras en inglés, que los va a dejar a ustedes con la boca abierta. Bueno, vamos a continuar con lo que Russell dice. Jehová ha decretado con respecto a Cristo, tú eres mi hijo, y en este día yo te he engendrado. Tal como ha sido ya, recorded vendría siendo algo así como escrito o como registrado a través de los profetas, y también su decreto, o sea, esto que se ha dicho, tú eres mi hijo y te he engendrado hoy, es algo que ya estaba registrado por los profetas, y también el decreto que todos los ángeles de Dios, y miren aquí el punto, worshiping him, o sea, le adoren a él. ¿Qué dice Russell? Bueno, pues aquí se dice claramente que a Jesús hay que darle worship. Ahí puede que usted diga, bueno, ahí tiene, mira, la prueba. Russell creía que a Cristo había que adorarlo. Bueno, pero ¿en qué sentido es que Russell entiende esto?
sea, él dice, mira, hay que entender algo, las escrituras dicen esto, no lo podemos negar. ¿Pero qué significa eso? Es lo que Russell, lo que nos pasa a decir ahora, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesús sabía esto, o sea, sabía perfectamente bien que estaba escrito que los ángeles deberían de worship him, es decir, si vamos a traducirlo del inglés al español con el significado moderno de la palabra worship, ojo con eso, con el significado moderno de la palabra worship, entonces significa que habría que adorar a él. Jesús sabía esto. Él también sabía, y ahí viene el punto, él también sabía que los mensajeros angélicos de Jehová tuvieron en el pasado, que Jehová tuvo en el pasado, fueron adorados, worshipped, como representantes de Jehová. Oh, ok, vamos a ver esto. Porque esto se está poniendo interesante, ¿no? Dice, Jesús sabía que ángeles que habían venido a la tierra, que representaban a Jehová, también recibieron worship. Ojo con eso, esa palabra es importante. Es cierto que suele traducirse como adorar al español. Y así fue traducida, por supuesto, en la literatura del esclavo en aquella época. ¿Pero qué significa esa palabra? ¿Qué entendimiento tenían nuestros hermanos de esa palabra? Es el mismo entendimiento que tiene la cristiandad de adoración, en el mismo sentido que al Dios Todopoderoso. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean el punto. Así que él también sabía que mensajeros angelicales de Jehová, o que Jehová tuvo en el pasado, fueron adorados como representantes de Jehová, y que él mismo, que fue el mensajero en jefe, el único hijo engendrado, el mensajero del pacto, quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, él, por tanto, supo consecuentemente que, noten esto, cualquiera que lo adorara a él, o honrara a él, honraba al Padre también. Así que aquí, en primer lugar, Russell dice, bueno, Jesús sabía perfectamente bien que cualquier clase de honra que él recibiera era para el Padre, o que estos ángeles recibieran era para el Padre. De hecho, en sus propias palabras aquí, aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre, el cual le envió a él. Juan 5:23. Ahora noten lo que Russell pasa a decir. La palabra griega traducida worship en el Nuevo Testamento es proskuneo, la cual significa besar la mano, tal como un perro lame la mano de su amo. Y el significado es reverencia. A ver, Russell sabía lo que significaba la palabra griega proskuneo. Busque cualquier diccionario honrado, busque el Bauer, y el Bauer le va a decir a usted claramente que la palabra proskuneo tiene varias acepciones, como analizamos. Ustedes se recuerdan cuando analizamos este tema allá y vimos que Abraham usó la misma palabra para adorar a Dios o para rendir homenaje a aquellos que en un momento determinado eran los hijos de Et que estaban frente a él y merecían el respeto y la honra de parte de Abraham en su manera de pensar. Entonces, Russell está diciendo, mira, la palabra griega para adorar, que se traduce a adorar, en realidad significa solamente reverencia. Russell sí tenía claramente que el significado de proskuneo no solamente era adorar en el sentido que se le da al Dios Todopoderoso, sino también reverencia que se le puede dar a un ser inferior. Sigamos adelante para ver el entendimiento de Russell. Estamos hablando del año 1899. Así que, mi querido hermano, mira, esto fue mucho antes. Y yo no estoy citando aquí otras atalayas que tengo. Yo les voy a decir algo. Quiero mostrarles algo acá. Yo tengo una biblioteca digital amplísima. Les voy a decir, para que tengan una idea, ¿no? Imagínense ustedes que tiene... Vamos a dejar que Windows termine de calcular ahí cuántos gigabytes tiene mi biblioteca. 398 gigabytes de PDF. Y ahí hay de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar aquí. Fíjense, yo tengo una biblioteca que es de la sociedad que tiene 123 gigabytes. Dentro de esa biblioteca, yo tengo libros de Russell, todos los libros de ellos. Y acá yo tengo, no la reimpresión que realizó el hermano Rutherford de las obras, o de la atalaya, ¿no? Antes de su época, sino que yo tengo las atalayas originales. Note usted que esta es la atalaya original, no la reimpresión de julio de 1879. Yo tengo una y cada una de estas atalayas hasta el año 1900
19 en original. Ya de ahí en adelante las que tengo, pueden verlo ahí, las que tengo son atalayas que son la reimpresión. Y las tengo, por supuesto, hasta la actualidad ininterrumpidamente, así que no me falte ninguna. Ahora, lo que les quiero decir es, el hermano Russell está claro en el significado de la palabra griega y por tanto, y decía, no, esta es 1899, 89, perdón, 99. Bueno, perdón un momentico, porque ahora estoy confundido si es 99 o 89. Vamos a verificarlo, ¿no? No quiero cometer un error. Ajá, 99, estaba yo bien en lo correcto. Entonces, el hermano Russell, en el año 1899, estamos hablando, mi querido hermano, que me escribió, de unos 20 años antes de que Cristo eligiera a la clase de ungidos que ya existía aquí en la tierra. Mucho antes de eso ya el hermano Russell tenía este entendimiento y los testigos de Jehová tenían este entendimiento. Y entender el punto de vista del hermano Russell nos ayuda a nosotros a poder tener claro también el hecho de que este fue el entendimiento de los testigos de Jehová, consecuentemente de ahí en adelante. Por tanto, cada declaración que se hiciera de worship para el Señor Jesucristo tiene que ser vista a la luz de lo que el hermano Russell publicó en 1899. Y vuelvo a decir, tengo muchas otras atalayas que tratan el tema. Hoy no quiero espaciarme mucho, no tengo el tiempo para ello, como les he mencionado, pero yo les prometo, si Dios me permite, si Dios me acompaña, hacer un análisis más exhaustivo de nuestra literatura en el pasado sobre este tema. Así que él dice, bueno, pues la palabra griega significa eso, reverencia. Y ahora noten ustedes acá, dice la palabra hebrea vertida como worship, noten eso, en el Antiguo Testamento es shahak, que significa el rendir o el dar reverencia. El significado, o podría decirse inclinarse también, el significado es reverencia. Así que Russell entiende que tanto proskuneo como shakak puede significar reverencia. La palabra ocurre 170 veces, se refiere a la palabra hebrea, y solamente cerca de la mitad de este número se refiere a la adoración de Dios. Russell dice, a ver si ustedes entienden algo. Miren, esta palabra, shakak, o shakak, no siempre se refiere a Dios. De hecho, de 170 ocasiones, 85 veces es dirigida para Dios, pero 85 veces no es dirigida para Dios. Ahora dice, pero este es un hecho que está oculto al lector de la Biblia inglesa por razón de que esta palabra ha sido traducida unas 74 veces como inclinarse uno mismo, dar reverencia, dar honor, etcétera, cuando se refiere al homenaje a un ser terrestre grande, es decir, importante, pudiera traducirse en este contexto. O sea, Russell está diciendo, oye, a ver si entendemos algo, ¿no? Esta palabra hebrea aparece 170 veces, según la concordancia de Young, que Russell utilizó en aquel tiempo muy frecuentemente para sus estudios. Pero cuando usted hace un análisis en esa concordancia de cada uno de los textos donde aparece, la mitad de estas no tiene nada que ver con la adoración a Dios, sino que simplemente significa inclinarse, arrodillarse, rendir homenaje, dar reverencia, dar honor. O sea, él dice, ahora claro, ¿qué pasa? Que el lector de la Biblia inglesa, de la King James Version, cuando llega ahí, lo que no va a encontrar no es Shakak, lo que va a encontrar simplemente es worship para Dios, o va a encontrar que la misma palabra que se utiliza para worship, es decir, para Dios, para adorar a Dios, se utiliza en este caso para ¿quién? Para seres humanos, y entonces se traduce de una manera diferente, mostrando que tiene dos significados diferentes. Así que Russell tenía muy claro este punto. Sigamos viendo lo que él continúa analizando. Vamos a darles algunos ejemplos de cómo a veces la palabra hebrea shakak puede simplemente ser utilizada en el sentido de dar reverencia, homenaje, etc. Tenemos que venir aquí porque está ampliado y obviamente la página que le sigue no es la de abajo, es esta. Él dice,
Abraham se inclinó él mismo, es decir, shakak, la misma palabra que se utiliza para la adoración a Jehová, hacia en el suelo y dijo: mis señores, Adonai, dejen que un poco de agua les sea dado para lavar sus pies y descansen ustedes mismos debajo del árbol. Noten ustedes que aquí se está hablando de la misma palabra hebrea que se utiliza para adoración a Dios, pero aquí se está hablando, según el contexto, de ángeles, de estos tres hombres. De hecho, lo que vio fueron tres hombres. Ahora, eso se encuentra en Génesis 18, 2 al 4. Aparece allí en Génesis 18, 2. Efectivamente, aquí tienen una interlineal que se llama Logos Calogos, la pueden ver acá si la quieren consultar. Vamos a buscar un momentico la Biblia interlineal, vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Génesis, vamos al capítulo número 18, vamos al verso 2. Veamos si en realidad la palabra que aparece ahí es shakak. Vamos a ver, dice aquí se inclinó, ¿verdad? Noten ustedes, Génesis 18, 2. Dice, corrió a encontrarles de la puerta a la tienda y se inclinó a tierra. Aquí ustedes pueden ver, esto es una cosa muy buena que tiene. En primer lugar, ustedes pueden ver la información morfológica de la palabra aquí abajo. Les va a mostrar el tipo de verbo que es, cuál es la persona, si es imperfecto, si es perfecto, etc. Pero también van a poder ver aquí arriba una referencia. Este 78.12 es un vínculo a lo que se conoce como la concordancia y diccionario Strong. Vayamos acá, veamos que es la 78.12, como se vierte aquí en Strong es adorar, lo pueden ver aquí, la palabra significa eso, y la palabra que se usa es shahak. Bueno, así que evidentemente aquí Russell estaba en lo cierto al decir que Abraham estaba haciendo shahak, es decir, adorando a estos tres hombres. Alguien puede decir, bueno, pero imagínate que ahí estaba el Señor Jesucristo. Ok, vamos a ver, mira. Después sigue el pasaje, y ustedes lo pueden verificar en su propio estudio personal, y encontramos que dos de estos tres hombres se apartan. Y en Génesis 19.1 se les llama de una manera interesante. Vamos ahí otra vez a la interlineal, vamos a buscar ahora Génesis 19.1. Nótenlo aquí. 19, versículo 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles. Nótenlo ahí. La palabra es malachim, es decir, ángeles. Veamos acá que cuando estos ángeles llegaron, entonces Lot, que estaba sentado a la entrada de Sodoma y vio Lot y se levantó a recibirlo ahí, noten ustedes, y se inclinó el rostro al suelo. Se inclinó. ¿Cuál es la palabra? Noten ustedes que 78.12 de nuevo. ¿Cuál es? Shakha. Es decir, vamos a entender. ¿Lot estaba adorando a estos ángeles? No. Noten que la Reina Valera dice, viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Así que evidentemente, Russell está en lo cierto al decir, oye, la misma palabra que se utiliza para adoración, para worship, para Dios, se utiliza para Lot, haciéndolo a los tres ángeles. Después nos cita el caso que ya examinamos en la Septuaginta, Génesis 23, 7 y 12. Abraham, dice, se inclinó el mismo shahak al pueblo de Canaán, es decir, a los hititas. Después, y lo puede ustedes si quieren pueden hacer el ejercicio, vayan a la interlineal, van a encontrar que es 78.12 en la enciclopedia, no en la enciclopedia, perdón, en la concordancia Strong. Y dice acá, Isaac bendijo a Jacob diciendo, deja las naciones, dice aquí, bow down, es decir, se inclinen, shahak, delante de ti. Bueno, surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que las naciones fueran a adorar a Jacob? Después, hablando del rey Saúl y David, David dice que se paró, se detuvo y se inclinó él mismo. Es decir, shahak, en la tierra, o hacia la tierra, hacia el rey Saúl, 1 Samuel 24:8. Abigail, entonces vuelve aquí a utilizar shahak, dice que hizo esto para ¿quién? Para David. Después la mujer de Tecoa hizo exactamente lo mismo con relación a David. Después vemos a Joab y a Absalón hacer lo mismo. Y aquí se citan, noten ustedes que el hermano Russell va citando los textos, por supuesto, como ustedes pueden ver, los textos que se pueden ser corroborados. Y si usted hace el ejercicio, pues yo no lo voy a hacer para no perder mucho tiempo,
Usted puede ir a ese interlineal, recuérdese allí, logos K logos, mira aquí el vínculo, va a buscar interlineal Antiguo Testamento y va buscando cada uno de los textos, como les he enseñado acá, y se va a encontrar que en cada uno de los casos la palabra que se utiliza para adorar a Dios en realidad se utiliza para rendir homenaje. Y el Russell está diciendo, oye, esto aquí lo que significa simplemente es que se está rindiendo homenaje. Entonces después habla de Mefiboset cuando llegó a donde estaba David. Y entonces él dice, a partir de estas evidencias puede ser claro que todo lo que la prohibición del primer mandamiento, no deberías bow down thyself, es decir, shahak, a ellos y no servirle a ellos, es decir, no debes adorarlos a ellos, no fue entendida ni significaba ser entendida como una prohibición de reverencia, homenaje, y noten que lo pone en cursiva para resaltar la idea, a algo honorable o aquellos que tienen una posición honorable entre los hombres. O sea, él dice, oye, cuando en el libro de Éxodo nos dice que no debes inclinarte ante ella, refiriéndose a los dioses, ¿no? Y no debes servirle. Está refiriéndose no a la reverencia o homenaje que se le puede dar normalmente a los hombres. ¿Y qué significa? Note que se utiliza la misma palabra. O sea, vamos a entender esto, ¿no? Lo que Russell está diciendo es, a ver, vamos a ver. Si worship para el Señor Jesucristo significa lo mismo que para el Padre, ¿cómo puedes entender entonces que la misma palabra que se traduce worship para el Todopoderoso en el Antiguo Testamento sea usada para lo que hizo Abraham con los ángeles, sea usada para lo que Lot hizo con ángeles, que ahí en el versículo se declara que son ángeles, lo que hizo Abraham después con los hijos de Ec, lo que hicieron David con Saúl, lo que hizo Samuel con Saúl, lo que hizo la mujer de Tecoa con David, o lo que hizo Abigail, o lo que hizo Joab, o lo que hizo Salomón con su madre. La misma palabra Sahak que aparece ahí y que es para adorar a Dios se utiliza para seres humanos. Entonces ahora se está diciendo, bueno, entonces espérate un momentico, que esta palabra tiene dos significados. Una cuando se está refiriendo al Dios Todopoderoso, que implica nada más que eso, adoración como Dios Todopoderoso, como el Dios Supremo, y otra cuando se dirige a seres humanos, que tienen una posición, aun cuando imperfectos, de honor, o incluso seres angelicales que representan a Dios. Por tanto, entender que allí en el libro de Éxodo se diga en el capítulo 20, no debes inclinarte ante ellas y servirlas, se está refiriendo no a estos seres humanos a quienes vemos claramente que se les rinde ese sahak, es decir, esa adoración, ese worship, como Russell le llama, pero no en el mismo sentido que a Dios. Pero espérese, lo que Russell sigue diciendo todavía es mucho más interesante. Vamos a continuar. Dice, no erraron los judíos en dar reverencia, shahak, a ángeles, los cuales vinieron con mensajes en el nombre de Jehová, y hacer este reconocimiento a ellos. Esta clase de reverencia fue aprobada, nunca reprobada. O sea, él dice, a ver, vamos a entender, cuando los ángeles venían a los judíos y ellos daban shahak, es decir, reverencia, siendo seres angelicales, nunca ellos dijeron, no hagas eso. No. Ellos sabían perfectamente bien que lo que estaban haciendo estos judíos no era adorarle en el mismo sentido que él, la adoración que se le da al Todopoderoso. Ahora dice él, el mandamiento advierte contra el adorar imágenes o algún tipo de adoración de algún tipo de Dios rival. De algún Dios rival. Esto Jehová no lo puede tolerar. Ahora se está diciendo, a ver si entendemos, ¿no? Worship, cuando se utiliza para seres humanos, que es la palabra sahak, no es lo mismo cuando se da para el Dios Todopoderoso que cuando se da para criaturas. Ese sahak que se da a criaturas, este worship que se da a criaturas, si vamos a traducir consistentemente la misma palabra, ¿verdad? O sea, en cada lugar que ocurre, entonces no puede estarse refiriendo a lo mismo que a Dios. Pero no va en contra de lo que Dios mismo advierte de no hacer sahak en frente de dioses falsos, de seres que no representan a Jehová.
O sea, el hermano Russell tenía muy claro la diferencia entre, fíjense ustedes, entre dar adoración genuina como el Dios Todopoderoso a Jehová y dar esta adoración o worship a seres inferiores. Y uno dice, bueno, para adoración sí, pero espérese. Les prometí que al final yo les voy a mostrar que en el tiempo de Russell, worship no siempre significaba adorar. Por tanto, dice Russell, aquí no hay nada impropio de que algún judío que reconociera a Jesús como el enviado por Dios hiciera a él reverencia, homenaje. Y mucho más propio es para todos aquellos que reconocen a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con su propia claim, viene siendo algo así como declaración, como cuando uno hace uno asegura algo como el Hijo de Dios. Está diciendo claramente, hey, un momentico, si se pudo dar sahak, worship, a ángeles, a seres humanos, sin que esto violara el mandamiento de Dios, hacerlo para con el Señor Jesucristo, darle reverencia o homenaje, que es lo que básicamente significan estas palabras, nótelo usted aquí, como el enviado de Dios, no viola el mandamiento del Señor Jesucristo de adorar solamente al Padre. Eso es exactamente lo mismo que creemos los testigos de Jehová actualmente. El hecho que se utilice proscuneo o sahak en el Antiguo o en el Nuevo Testamento para el Señor Jesucristo no significa en ningún momento que el Señor Jesucristo reciba esto en el mismo sentido que el Padre. Como tampoco lo significa que Abraham estuviera adorando realmente a los hititas. O sea, Russell comienza mostrando algo ahí. Vamos a ver si entendemos algo un momentico, dice Russell. Tanto la palabra griega como la palabra hebrea significa reverencia. Nótelo aquí, el significado de reverencia. El significado de reverencia. De manera que Russell está diciendo con claridad, hey, un momentico, que no. Las palabras originales podían ser utilizadas ambas de dos maneras diferentes. Una para referirse al Dios Todopoderoso, Jehová, el Padre, y otra para referirse al Hijo, a ángeles y a seres humanos. Así que cuando Russell usaba worship para el Hijo, lo utilizaba con el conocimiento claro que ese worship en el idioma original era totalmente diferente al del Padre. ¿Quieren más pruebas? Sigamos leyendo. Por eso es bueno, hermanos, leer en contexto las cosas, porque como yo les dije ahorita, desafortunadamente, aquí estábamos en esta página acá. Así que terminamos esta página y nos vamos hacia la izquierda para comenzar con la 74. Cuando uno no lee en contexto las cosas, uno puede llegar a conclusiones incorrectas. Por tanto, uno puede estar seguro que aquellos fariseos que tomaron piedras para matar a nuestro Señor Jesucristo porque Él se declaró a sí mismo al Hijo de Dios, estarían más allá de todo límite salvaje, o serían salvajemente más allá de todo límite, y no solo apedrearían al Señor Jesucristo, pero también a sus worshippers. Si no tenga worshipper aquí, o sea, adoradores, en realidad está en cursivo para mostrar, y se está refiriendo a honra, a lo que hemos mencionado hasta aquí. Y por tanto, clamarían idolatría, y que ellos los considerarían como personas de alguna clase de pensamiento extremo con relación a worship, es decir, adoración. Es decir, y ahora él pone ese worship, lo que significa, noten que está aquí dos comas para indicar qué significa para el worship, es decir, simplemente homenaje, proscuneo, y por tanto consideramos a aquellos con extremos, puntos de vista extremos respecto a esta palabra que hemos estado combatiendo y que hemos probado erróneo. Él dice, hey, mira, si los fariseos entendieron que el proscuneo que se le rendía a Cristo era idolatría, estaban yéndose al extremo. ¿Por qué? Porque es que esa misma palabra se utilizaba para los ángeles en el pasado. Se usaba para Abraham, utilizándola para los hititas. Por tanto, esta gente se están yendo al extremo y hemos probado aquí que ese punto de vista es falso, dice Russell. Entonces, ¿estaba entendiendo Russell que worship para Cristo era lo mismo que worship para Jehová? No, estaba poniendo el worship de Cristo
en el mismo sentido que worship para Abraham a los ángeles, para Lot a los ángeles, para Abraham a los hititas, para David a Saúl, para la mujer de Tecoa a David, para Mefibose a David, para Joab a David y tantos otros ejemplos que pueden hallarse en la escritura del Antiguo Testamento, donde la misma palabra que se usa para adorar al Padre, adorar al Todopoderoso Dios, se utiliza para darle honra a seres humanos y por tanto dice, oye, esto, worship para Cristo, es simplemente, lo pueden volver a ver aquí, ¿no? Vamos atrás, de nuevo un momentico, nótenlo ahí. Fíjense lo que él dice, por tanto aquí no hay nada impropio de que un judío que reconozca a Jesús como el enviado de Dios le dé reverencia, homenaje. ¿Qué está diciendo aquí Russell? ¿Es inapropiado que Jesucristo reciba la adoración que recibe el Padre? No, está diciendo, oye, worship para Cristo significa simplemente reverencia. Y lo vamos a ver cuando examinemos en el contexto histórico la palabra worship, cómo se usaba en el tiempo de Russell y antes de Russell. Por tanto, estas personas que utilizan esto, la palabra worship como una prueba de que nosotros adorábamos a Cristo igual que adorábamos a Jehová, están sacando totalmente de contexto el asunto, hermanos. ¿Ve por qué dice el libro de Proverbios que el apóstata arruina a su semejante con sus palabras, pero por conocimiento son librados los justos? Pero siga conmigo hasta el final. Va a ver al final algunas cosas interesantísimas. Vamos ahora acá a cómo él sigue desarrollando el asunto. Entonces él dice, bueno, mira, ese punto de vista hemos visto claramente que es erróneo. O sea, el punto de vista de que decir que worship es utilizado para Cristo y es utilizado para Dios tienen que ser el mismo o son iguales, es erróneo. Él dice, excepciones a esta libertad sería o debería ser en casos donde el hombre, el cual recibe reverencia, o el cual reverencia o da honor o worship, noten que él dice, muestra claramente que es lo mismo, esta es dada para reconocer a un Dios falso o a alguien representante de ese Dios falso. Entonces dice como un pseudo Cristo, o sea, un Cristo falso o el anticristo. Por ejemplo, dice él, interesante por su contexto, ¿no? Volvemos a decir, honrar a los papas sería, nosotros creemos, algo que caería dentro de esta falsedad o falso worship. Noten ustedes que ahí se está hablando de homenaje y worship como paralelos porque este oficial hace la declaración falsamente de que es el vicegerente de Cristo y fue bajo este terreno o este fundamento que nuestro Señor Jesús rehusó el dar a Satanás y a su gran poder o dar reconocimiento a Satanás y su gran poder sobre el mundo. O sea, ¿por qué Cristo no dio proscuneo a Satanás? Porque Satanás es un Dios falso, porque Satanás no representa a Dios, tal como el Papa no representa realmente a Dios y por tanto toda honra como la que se le da al Papa, dice él, es algo que iría en contra de Dios. Este es activamente un poder malvado designadamente opuesto a la ley de Jehová. Por tanto, la proposición de que para no oponerse a lo malvado por medio de reverencial al malvado ha sido una costumbre establecida bajo el régimen de Satanás. Y Satanás cooperaría con él, o que Satanás cooperaría con el Señor en el establecimiento de su reino, fue una vez declinada. O sea, el Señor Jesús dijo no. Y la respuesta significa: yo estoy en completo acuerdo con Jehová Dios y por tanto en completo acuerdo con la declaración profética, debes de dar reverencia a Jehová tu Dios o adoración y a él deberías tú servir. Y dado que tú eres un oponente, willful sería como de propia voluntad, yo no puedo darte reverencia a ti de acuerdo con tus métodos, ni yo puedo tampoco servirte por causa o siquiera cooperar contigo. Así que nuestras causas son distintamente separadas y yo no tengo nada que ver contigo. O sea, Russell aquí está explicando lo que Cristo quiso decir. Él está diciendo, mira, ¿por qué no le rendió proscuneo a Satanás si se puede rendir homenaje a seres? Bueno, precisamente por lo que Russell dice. Esto es incorrecto cuando se hace a representantes de lo que es malo. Cuando ese representante
no es un representante de Jehová. Alguien que representa a Jehová no es un Elohim. Por eso tenemos que irnos a lo que Russell dice anteriormente en el capítulo, que Elohim significa alguien poderoso, y por tanto la palabra Elohim o Dios puede ser utilizada no solamente para el Señor Jesucristo, sino para los ángeles, para seres humanos en la tierra, etcétera, como jueces, como Moisés, etcétera, como ya hemos visto en otros videos. Y por tanto Russell dice, bueno, pues no hay nada malo en darles respeto a estas personas que representan a Jehová. Es decir, Sahak o proskuneo, la misma palabra que se usa para Dios. Por tanto, worship a Dios y worship para Cristo y worship para los ángeles y worship para otros seres terrestres aquí que representan a Jehová es algo totalmente diferente. Eso es exactamente lo mismo que creemos los testigos de Jehová ahora. Por tanto, cuando usted ve worship en el tiempo de Russell, o worship en el tiempo de Rutherford, o worship en el tiempo de Nathan Knorr, ellos están refiriéndose a esta clase de separación entre el Dios Todopoderoso y Jesús como nuestro Señor. Algo que se enseña consistentemente vez tras vez. Vamos a ver ahorita, como les dije, algunos detalles filológicos de la palabra worship del tiempo de Russell que estas personas pasan por alto, quizás por desconocimiento o por maldad. No vamos a acusar a nadie, ¿no? Pero vamos a ver esto con cuidado. Vamos a seguir leyendo lo que dice Russell. Él dice: si el Señor Jesucristo hubiera sido él mismo un rival a Jehová, en vez de ser su hijo y siervo, cualquier honor u homenaje a él habría significado falta de respeto al Padre y habría sido, dice aquí, un pecado y idolatría. Mira, mi hermano, ahí tienes el punto de vista de Russell. Russell entendía claramente que dar la misma adoración al Hijo que al Padre era idolatría, porque es poner al Hijo en el lugar de Dios. Y Russell tiene claro que no es así. Si tú lees todo el capítulo, yo te invito a que lo leas. A lo mejor en el futuro hacemos un examen cuidadoso de este capítulo para que ustedes puedan ver cuál es el verdadero punto de vista de Russell, porque hay muchas afirmaciones sobre lo que Russell creía de Cristo totalmente equivocadas. Pero aquí Russell dice, no, mira, si él no hubiera sido un representante de Dios y diéramos proskuneo, sahak, o diéramos worship al Hijo, sin ser ese representante de Dios, entonces evidentemente estaríamos en contra de Jehová. Pero él era su siervo, era su representante, como lo fueron los ángeles del pasado. Y a esos ángeles se les dio proskuneo, sahak, worship. Ahora entienden ustedes que la palabra worship para Russell tenía dos significados totalmente diferentes, porque él entendía el significado en el hebreo y desafortunadamente, los traductores de la King James Version no hicieron notas aclarando los diversos significados, como si fuese la traducción Nuevo Mundo. Sigamos viendo lo que sigue diciendo acá, ¿verdad? Por el contrario, sin embargo, mientras aceptaba homenaje y reverencia, como el Hijo de Dios, él declaró, sí, dice positivamente y públicamente, el Padre es mayor que yo. Y enseñó a sus discípulos a hacer peticiones al Padre, diciendo, cualquier cosa que, sin embargo, ustedes pregunten o soliciten al Padre en mi nombre, Él se las dará a ustedes. Él dice, a ver, vamos a entender esto. Incluso aceptando esta honra, esta reverencia como el Hijo de Dios, Él dijo claramente, el Padre es mayor que yo. Y enseñó a sus discípulos que las oraciones tenían que ser dirigidas al Padre. A ver si entendemos esto. Russell está haciendo una diferencia enorme entre la adoración que se le da al Todopoderoso y el proskuneo, sahak o worship que se hace al Hijo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, al Padre como el Dios Todopoderoso. Y Russell dice, y la prueba de ello es que el propio Señor Jesús, aún recibiendo esa honra, dijo, el Padre es mayor que yo, por tanto no puede significar lo mismo. Entonces la pregunta, ¿tenía Russell claro la diferencia entre la reverencia y honor que se le puede dar al Señor Jesucristo, mandada por el propio Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a su Hijo, y lo que significa para el Todopoderoso? Hay una diferencia enorme. Y cuando uno pasa por alto esto que dice aquí Russell, dice, worship, adoración, Dios mío, eran politeístas, creían en varios dioses. No, mi amigo, por favor, lea
cuidadosamente el contexto, los apóstatas son, y los enemigos religiosos nuestros son, expertos en distorsionar las cosas. Diestrefos, como hemos mencionado en algunos videos. Sigamos leyendo lo que dice el hermano Russell, ¿verdad? Acá. Bueno, y ahí termina, porque si se dan cuenta, después él pasa a Juan 10:30, también hace un análisis claro de Juan 10:30 y de muchos otros textos que son utilizados, como Filipenses 2:6, para decir que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y en cada uno de ellos consistentemente dice lo mismo. No, el Dios Todopoderoso no es Jesús, es Jehová. Algo que nosotros tenemos bien claro también en estos momentos. O sea, esto que él dice acá es claro. ¿En qué sentido utilizó worship el hermano Russell para Cristo? En el significado de reverencia. Porque tenía claro el significado de la palabra griega. Tenía claro el significado y uso de la palabra hebrea. Y por tanto dijo, bueno, esa clase de worship que se le dio a Cristo es la misma que se le dio a ángeles y seres humanos que eran Elohim, o sea, representantes del Dios Todopoderoso. Yo pienso que esto es suficientemente claro, pero yo quiero darles más piezas de evidencia. Hace poco estaba conversando yo con un señor católico llamado Siul, que estaba haciendo esta misma afirmación, y estaba yo conversando con él a través de Facebook. Yo lo tengo dentro de mis contactos, y a mí me gusta conversar con todo tipo de personas, como lo hago en la puerta de una casa, o en una cola, o sea, en una fila, en cualquier lugar. Y él me dice, no, porque, mira, ahí vengo ustedes, y les mostré todos estos hechos, ¿no? Pero entonces le dije, mira, pero hay otra cosa que usted está pasando por alto. Y yo aquí les he puesto la captura de algunas de las obras que yo le compartí a él en su momento. Las quiero compartir con ustedes para poder hacer esto un poquitico más dinámico, ¿no? Y no tener que estar busca el PDF y abriendo el PDF y buscando el lugar. Y yo hice las capturas aquí. Si alguien quiere estas obras, me escribe a mi correo y con gusto les mando un link para que pueda descargarlas. Vamos un momentico acá a ampliarles esta diapositiva para que la puedan ver. Vamos aquí a slideshow a partir de aquí. Bueno, ¿qué pasó aquí que no se abrió? Vamos a ver. Hay algo aquí que parece ser. Vamos a cerrar un momentico el PDF porque ya terminamos ya con él. Y vamos a ver qué pudiera estar pasando. Porque aquí si quiero resumen slideshow. Vamos a buscarlo aquí. Así que aquí vemos el correo que nuestro hermano nos mandó. Ya la mayor parte está contestada. Vamos a ver acá. Ahora, ¿esto qué cosa es? Esto es un diccionario. Lo tiene, si mal no recuerdo, me parece que 24 volúmenes. Yo lo tengo todo. Y es el Oxford English Dictionary. Es un diccionario del inglés, pero es un diccionario del inglés que hace un análisis histórico de la palabra. La palabra que se está considerando aquí, lo pueden ver, página 577, es worship. Y él menciona, o los autores de este diccionario, mencionan en el acápite B, fíjense, dice, tratar a alguien con signos de honor o respeto, saludar, inclinarse. O sea, la palabra worship, en primer lugar, ellos ponen ahí que es adorar, pero aquí ellos dicen un significado que también tuvo la palabra worship. En estos momentos no se usa tanto, pero dice es tratar con signos de honor y respeto, saludar, inclinarse. Y ellos ponen dos ejemplos interesantes. Uno tiene que ver con la Biblia de Coverdore, que vamos a estar examinando en Primera de Reyes 2.19, y la otra tiene que ver con la traducción de las Antigüedades de Josefo, hecha por el señor Whiston. En ambos casos se utiliza la palabra worship, pero no es para Dios. Vamos a ver eso. Yo quiero mostrar acá. Aquí tenemos la Biblia de Coverdore de 1535 en Primera de Juan 2.19 y dice: "And Bathsheba came to the king Salomon", o sea, y Bathsheba vino hacia el rey. Recuerden que estamos hablando de los años 1500. El inglés tenía ciertas, como en el caso del español, ciertas diferencias con la manera en que se escribía. Al rey Salomón, to speak with him, o sea, para hablar con él. And the king Solomon stand up, y el rey Salomón se paró and went to meet her, y vino fue a reunirse con ella, o a llegarse a ella, ¿no? And then, noten esto, and worship her, y adoró a ella. Un momentico.
Dice aquí la Biblia de Cómodo, y hay otros muchos pasajes. En Primera de Reyes 2.19, este es el pasaje específicamente al que se hace referencia acá, lo podemos ver. La Biblia de Cómodo, Primera de Reyes 2.19. The king stood up, se paró, and went to meet her and worship her. Noten ustedes, es tratar a alguien con signos de respeto. Así que a ver si entendemos la palabra worship. En el pasado tenía el significado de tratar con honor, respeto, saludar, inclinarse. Y ahora él cita también, o ellos citan también, las antigüedades de Josefo de Whiston. Acá yo la tengo, pueden verlo ahí, miren el vínculo aquí arriba, en lo que se conoce como Internet Archive, o sea, archive.org. Y acá yo encontré The Complete Work of Josephus, translated by William Whiston, 1737, bastante cerca del tiempo de Russell. Noten esto, menos de 100 años, o aproximadamente unos 100 años al tiempo de Russell. Dice, but when Absalom and Ahithophel, his counselor, cuando Absalom y Ahithophel, su consejero, were come to Jerusalem, vinieron a Jerusalén, with all the people, con todos, todo el pueblo, David's friend, Husai, o sea, el amigo de David, Husai, came to them, vino a ellos, and then he had worshipped Absalom. Y entonces él adoró a Absalom. ¿Cómo es posible? ¿Por qué este traductor de la obra de Antigüedades de Flavio Josefo, aquí él hizo toda la traducción completa, ¿no? Pero aquí está refiriéndose muy específicamente, como pueden ver, a las Antigüedades de Josefo, el libro 7, capítulo 9, en el párrafo número 5, o en el verso número 5, when he had worshipped Absalom. Así que ahí está, él dice que él adoró a Absalom, ya lo pudimos ver acá, efectivamente. ¿Por qué en este caso, para que ustedes entiendan, ambas obras, ellas utilizan worship para un acto que evidentemente está refiriéndose no a Dios sino a seres humanos? Porque, como dice aquí claramente, uno de los significados que tuvo la palabra worship en el pasado, actualmente este significado ya prácticamente se ha abandonado. Por tanto, decir worship hoy día es adorar, no tiene otro significado. Pero en aquel tiempo dice tratar con signos de honor y respeto, saludar, simplemente inclinarse. Ejemplos para ellos ponen otros ejemplos que no tienen que ver con el tema que estamos tratando, no con el tema, ¿no? Sino con pudiéramos decir, el contexto, es decir, el contexto bíblico, tanto Josefo, Antigüedad de Josefo, historiador del siglo I, como la Biblia propiamente. Pero lo interesante es esto, y aquí yo les voy a mostrar un pasaje interesantísimo con relación a la King James Version, que todavía, a pesar, fíjense ustedes, de que ya worship hoy día no significa lo mismo que en el pasado, rendir homenaje. Ahora, sin embargo, la King James Version utiliza, nótenlo ustedes aquí, estamos hablando de Lucas 14:10, por favor búsquense una King James Version un poquito más antigua. Esta la pueden encontrar también en archive.org. Y noten ustedes acá, en el libro de Lucas 14:10, el Señor Jesucristo dice, but when you are by them, go, o sea, cuando se te haya invitado, go and sit down, ve y siéntate in the lowest room, en el lugar más bajo. And when he that veith thee cometh, cuando él te ve allí, he may say unto thee, y él te dirá a ti, friend, amigo, go up higher, o sea, ven más alto, ven hacia un lugar más elevado. Then shall you have worship in the presence of them. Y entonces tú tendrás adoración en la presencia de ellos. A ver si entendemos. Jesús estaba diciéndole a las personas que si hacían esto iban a recibir adoración en el mismo sentido que Dios. Evidentemente no, ¿verdad? Entonces, noten ustedes la palabra worship en tiempos de Russell, en tiempos un poco más para allá de Russell, simplemente significaba dar reverencia como la que le dio Salomón a su madre. Salomón en ese momento era un rey fiel, le daría adoración. No, quería decir, ¿cómo se llama al utilizar el caso de Husai, cuando él viene a donde está Salomón y se inclina, y usa allí el traductor Whiston, utiliza la palabra worship, que estaba queriendo decir que le dio Salomón, Husai, la misma adoración a ellos, a Absalón, que le dio al Todopoderoso. No,
Como bien dice ahí claramente, ya pudimos ver en el Oxford Dictionary, English Oxford Dictionary, pues significa simplemente rendir homenaje. Entonces la palabra worship en ese tiempo no tenía la carga semántica que tiene actualmente. Tal como proscuneo y sahak tenían dos posibles significados: verdadera adoración cuando se trataba al Dios Todopoderoso, o simplemente honra y homenaje cuando se trataba a un ser inferior a Dios. Así worship la tenía en el tiempo de Russell. Y fue en ese sentido que fue usado por el hermano Rutherford, quien heredó este sistema teológico del hermano Russell. Y después por el hermano Nathaniel. Pero ¿y qué pasa? Que en los años 1950, cuando se empieza el proyecto de traducción, de la traducción de Nuevo Mundo, empiezan ellos a investigar y a darse cuenta que para ese momento ya la cosa estaba un poquito difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya este significado no era tan entendible en el habla hispana. Y por eso, aunque respetaron la manera en que se traducía Hebreos 1.6 en 1950, 4 años después, frente a una pregunta que se hace, oye, entonces adoramos a Jesucristo, y dice, no, espérate. Este mandato no significa que hay que adorarlo, significa simplemente que hay que rendirle homenaje al mismo entendimiento que Russell tenía. No había habido un cambio. Que la palabra era worship, sí, era la palabra que en ese momento tenía dos significados, era polisémica, como hemos explicado en otros momentos, que simplemente tenía dos significados diferentes. Note usted cómo cuando uno examina el contexto histórico de un evento o de una obra, uno logra comprender mejor lo que el que está haciendo esa obra, el que está escribiendo esa obra quiso decir. En base a todo lo que hemos examinado, ¿adoraron los testigos de Jehová a Cristo como lo hicieron con el Padre, o simplemente le dieron la misma reverencia y honra y honor que le damos hoy día? Entonces, como no era la misma honra ni el mismo honor, no eran reconocidos como el Dios Todopoderoso, sino como un Dios, como lo eran los ángeles. Mire, hermano mío, y a cualquiera que ve este video, decir que los testigos de Jehová adoramos a Cristo y por tanto éramos idólatras, éramos politeístas, es no entender qué significaba eso en el contexto en que fue utilizado. Es lo que decíamos al principio. Estos hombres que salen de entre nosotros toman la vasija de barro y le hacen un diestrefo, es decir, la distorsionan. Hermanos, espero que esto les ayude a ver cómo los apóstatas, cómo la cristiandad distorsiona la verdad histórica de nuestra organización. Por eso, como dice el libro de Proverbios 11.9, no preste atención a los apóstatas. Mire, primera de Juan, capítulo... Vamos a buscarlo un momentico. Segunda de Juan 9 al 11 da una advertencia con la que yo quiero cerrar. Ustedes saben que es un solo capítulo. Aquí dice, todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Se está hablando de quiénes, de esos que dice Pablo que de entre nosotros se levantan y hablan cosas aviesas para llevarse a los discípulos tras de sí. Si se adelanta y no permanece, es que estuvo y ya no está. Por tanto, fue parte de la organización cristiana, fue un siervo de Dios y ahora no lo es. El que sí permanece en esta enseñanza, es decir, el que sí continúa dentro de la congregación cristiana que honra a Dios y al Hijo, dice, en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Ahora miren la advertencia que da aquí. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa ni den un saludo. Porque el que le dice un saludo es partícipe o cómplice en sus obras inicuas. Miren, hermanos, yo soy alguien, a mí me gusta, me apasiona compartir la verdad y analizar la verdad con personas que son de diferente fe. He ayudado a algunas personas a conocer la verdad gracias a Jehová, pero yo evito radicalmente todo contacto con los apóstatas. ¿Sabe por qué? Porque primero que todo yo sé el daño que pueden hacer, pero en segundo lugar porque aquí hay una advertencia clara. Segunda Juan 9 al 11 dice que si usted está teniendo trato con un apóstata, usted puede estar siendo considerado por Dios como un individuo que está practicando las mismas cosas inicuas que esas personas están practicando. El apóstata no le interesa decir la verdad. Pablo lo dice en Hechos 20. Su objetivo es arrastrar a los discípulos de Cristo detrás de él, en vez de permitir que uno siga con su fe intacta. Utilizan enseñanza falsa. Utilizan cosas distorsionadas como la que hemos podido ver. Por tanto, la pregunta sería, ¿pudiera una persona considerarse realmente leal a Dios y a Cristo si viola este principio que se halla aquí en su palabra tan claro de que ni siquiera le demos un saludo?
De manera que mi sugerencia, hermanos, es eviten esta clase de personas. Eviten sus publicaciones, sus comentarios, entrar en debate con ellos. Nosotros no tenemos que debatir con personas que no respetan la verdad. Queremos ayudar a los que sí conocen la verdad. Como hemos podido ver, el conocimiento exacto libra al justo. ¿Por qué? Porque cuando uno examina el contexto y los hechos que realmente ocurrieron, uno puede ver cuán distorsionada es la afirmación que realizan nuestros enemigos. Como hemos visto vez tras vez en nuestros videos. Esperamos que este tema, que volvemos a decir, hemos tocado superficialmente. Hay mucha otra información histórica que me gustaría considerar con ustedes, pero el tiempo no me lo permite. Ahorita tengo la reunión, aparte no quiero hacer muy extenso el programa. Pero está claro que si no tenemos cuidado, el resultado puede ser que vamos a perder la fe. Recuérdese, el apóstata, por sus palabras, por su boca, arruina a sus semejantes. Vean ustedes cómo nuestros hermanos tenían una duda interna razonable, lógica. ¿Pero por qué? Por un contacto con un apóstata. Pero por conocimiento, como hemos podido ver, se libra a los justos.